La bienvenida a todos. Nos alegramos de poder ver a cada uno y gracias a Dios que hemos podido sobrevivir una semana más. Amén. Y estamos agradecidos por el cuidado que Dios está teniendo con nosotros hasta ahora. Gracias a Dios. No sabemos de mañana, pero contamos solamente con el día de hoy. Basta cada día su propio afán. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Después voy a compartir algo con ustedes en la razón por la que estamos haciendo este estudio. Y vamos a orar primero, ya que el hermano Julio, ¿me estás oyendo, hermano Julio? Sí, hermano. Guíanos en oración, por favor, antes de comenzar. Sí. Señor nuestro Dios, te damos gracias una vez más porque nos has permitido un día más y poder estar conectados. Te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Ale para que él pueda compartir las cosas que ya tú le has dado a él, nosotros podamos entenderla, Señor, y aplicar a nuestras vidas. También, Señor, te damos gracias porque estamos en un nuevo día y siempre con la bendición. Oh, Padre, mira aquellos que todavía no se han conectado, que tú puedas hacer que lo puedan hacer bien, Señor, y que pueda ser de beneficio espiritual. Gracias por ver el rostro de nuestros hermanos en distintos lugares, en distintos países. Bendícelos también, Señor. Muchas gracias, oh Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay algunos de ustedes que no saben quiénes son otros y quisieran saber quiénes son para que se vayan conociendo. El hermano Julio Pérez es pastor en la provincia de Pinal del Río, en Cuba. Aquí yo conozco hace ya no sé cuánto, más de 25 años. Cuando yo lo conocí, él era un jovencito. Ya él cumplió, ¿se puede decir la edad? Sí, sí, se puede decir. Sí, cumplió ayer 61. creo que 61 años. Pero si lo ven, creen que tiene 45. Luce como un niño. Sí, él sí se mantiene muy bien. Muy bien. Hermano Clotter está ahí, ¿no? Okay. Ahí está hermano Marco. Saludos, hermano. Todos. Hermano Marco es de Ensenada, México. ¿Hay alguien que no conoce a otro que quisiera saber quiénes son? Ok, todos se conocen. Muy bien. Una de las cosas que yo quisiera nuevamente decir es por qué estamos dando estas clases específicas del Apocalipsis. Y una de las verdades personales hacia mí, que me ayuda a mí, es que cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones en nuestra vida, y no queremos siempre estar hablando de las pruebas y que las cosas, el asunto, porque es que la vida está llena de eso. Pero ha sido para mí un, no aliciente, pero un aliento a saber dónde yo estoy proféticamente, a lo que Dios ha hecho por su pueblo en tiempos anteriores y saber que Él es el mismo Dios. Tenemos que entender que vivimos diferentes tiempos, los tiempos no son iguales, pero Dios sí es igual. Amén. Entonces, esto que estamos haciendo, lo hago con la intención de que nosotros podamos tener un fundamento firme. El fundamento firme nos ayuda a nosotros cuando pasamos por situaciones que no entendemos y por situaciones cuando nos preguntamos ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites lo otro? Y una serie de preguntas que muchas veces no hacemos vocalmente, pero sí pasan por nuestras mentes, como un ave que pasa rápidamente por encima de un árbol. Estamos estudiando el levantamiento del catolicismo
comenzando ya en el capítulo 13, estudiamos el dragón, el imperio romano, utilizando el paganismo como religión, la religión pagana que tenía más de 30,000 dioses, y que esta religión imperaba por todo el imperio de Roma, y aún entre los llamados bárbaros, más allá de las fronteras de Roma. Estamos hablando de las zonas de Inglaterra, de Alemania, eran clasificados como bárbaros. Por eso es que esa expresión en español dice bárbaro. Esa palabra viene de ahí, porque eran personas totalmente diferentes a como eran los griegos, que los griegos eran más educados, eran personas medidas. Recuerden que en Grecia nació mucho de lo que hoy se conoce como lo que es la democracia, pensamiento de los filósofos y demás. Los bárbaros no creían en nada de eso. Pero bueno, el paganismo estuvo influyendo en una gran parte, casi toda la parte del mundo, incluyendo a China, incluyendo todos esos lugares asiáticos, África, todos esos lugares. Cuando la iglesia se tuvo que enfrentar no solo a una religión pagana, sino a un gobierno, a un imperio que tenía esa religión como la manera que ellos creían el mundo debía de arrodillarse y dar gloria. Inclusive el emperador de Roma se adoraba como si fuera un dios. La iglesia, como ya hemos estudiado, simbolizada por la mujer madre, la mujer esposa, la mujer que definitivamente a través de los ministros de la iglesia, usados por Dios, ungidos por Dios, Miguel y sus ángeles, es lo que significa realmente esta batalla en el cielo, que no era una batalla literal, porque no puede haber una batalla en el cielo, una guerra. Ellos vencieron el espíritu y lo pudieron vencer y tumbarlo de la mente, de ese lugar de preeminencia que tuvo la religión pagana en el mundo de entonces. La iglesia vence, el dragón como tal es vencido, y nos dice que el dragón lanzó un río de persecución contra el remanente que quedó de la iglesia, porque la iglesia en su mayoría apostata se va del fundamento de Jesucristo y los apóstoles, y entonces comienzan a surgir nuevas creencias mezcladas con paganismo y vamos a llamarle algo del cristianismo. Es una mezcolanza. Eso dio a luz lo que se llama la gran apostasía. Es importante que esa palabra la podamos mantener en nuestras mentes. No solamente una apostasía, sino una gran apostasía. Y todavía hoy, en los libros de historia, hablan de esta apostasía como la gran apostasía, donde se levantó una nueva religión llamada lo que nosotros conocemos ya como el catolicismo romano. Tocamos algo de eso en el capítulo 13. Si ustedes tienen la Biblia, vamos a leer nuevamente versículo 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar, y ya ahí nos está diciendo que hay algo que no está bien. No podemos estar en la arena. Edifica sobre la arena, su casa cae. Y no es que Juan estaba caído, pero lo que estamos mostrando aquí es de que esta condición que se iba a levantar del mar tenía un fundamento que no era la roca. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dijimos que el dragón tenía las mismas cabezas y tenía las mismas coronas. El imperio romano
10 reyes, 7 formas de gobierno. Recuérdese que la cabeza siempre es símbolo de gobierno, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nos dice la palabra de Dios que el dragón le dio su autoridad y su poder a la bestia. Entonces, lo que encontramos aquí es que el imperio romano pagano se convierte en el imperio romano católico. El mismo imperio con diferentes creencias ahora. Una creencia más aceptable, aparentemente. Pero si lo vemos de cerca, vemos de que tiene los pies como de oso, tiene una boca como de león, es semejante a un leopardo por las manchas, ya buscamos eso también en la escritura, y que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí hay mucho, aquí podemos estar dando 4 o 5 clases, pero no tenemos el tiempo para eso. Yo quiero darles un fundamento, pero no podemos edificar la estructura completa de cada versículo, cada palabra. Voy a tratar de condensar en lo que yo pueda algunas de las cosas. Hay una pregunta que quedó sin contestar, que fue la hermana, la esposa del hermano Raúl. Perdón, la esposa del hermano Ricardo. Katy. ¿Yo qué hice, perdón? Sí, una pregunta que nos hizo: ¿de dónde salió algunas de estas creencias? ¿Cómo comenzaron? Yo les voy a leer rápidamente, porque lo mismo voy a hacer con el protestantismo. Eso se va a acercar más a nosotros todavía. Gracias. E incluyendo a las apostasías que han pasado en la llamada Iglesia de Dios a través de los años. ¿Okay? Ahora bien, el catolicismo como tal no es reconocido hasta el IV siglo. O sea, tenemos ahí casi 300 años donde hay una transición muy lenta, donde el puro evangelio comienza a diluirse, comienza a no ser el mensaje sólido, comienzan a haber preguntas, dudas, comienzan a haber influencias. Esas las vemos en las primeras cartas del Apocalipsis, donde el Juan, el apóstol, dice: tienen entre ustedes a los nicolaitas. Después están hablando de que ya los nicolaitas no solamente ellos lo estaban soportando, sino que ahora estaban tomando un lugar de preeminencia y posición en la iglesia. O sea, esto fue una transición. Estas apostasías no son revoluciones religiosas. Es un movimiento lento, poco a poco. Es como se dice: usted puede cocinar a una rana tirándola en agua fría, poniéndola en una llama baja, y usted la puede cocinar porque el agua va cambiando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y la rana no salta. La rana salta cuando usted la tira en agua caliente, pero no cuando el agua pasa de fría a tibia y va calentándose y ella no se da cuenta. La apostasía trabaja igual. Quien puede ver esto son los que están afuera. Un día entramos y vemos: esto no es lo que yo vi hace 10 años atrás, o esto no es lo que yo vi hace 15 años atrás. Ha habido un proceso, ha habido un cambio paulatino que muchas veces no se dan cuenta. Es como aquellos que tenemos hijos, que los vemos crecer delante de nuestros ojos, pero realmente no nos damos cuenta de cuánto han crecido. Y cuando otros vienen y los ven, dicen: pero como tú has crecido, pero tus hijos están tan altos como tú, y usted no se ha dado cuenta realmente mucho de lo que ha pasado. Y entonces así ocurre espiritualmente. Por eso es que tenemos que estar vigilantes y no permitir que un espíritu de apostasía trabaje ni en nosotros ni a nuestro alrededor.
Y si lo hay, tenemos que levantar nuestra voz. Yo le voy a dar esto a aquellos que le interesen. Yo no voy a esperar que ustedes lo escriban rápidamente para que vean cómo la religión católica fue poco a poco cambiando y estableciendo nuevas reglas. Ojo, ojo, en este país las reglas están cambiando. Sí. Grandemente. Yes. Grandemente. Y no sé cuántos de ustedes ya saben que un niño de 8 años puede exigir que le cambien el sexo. ¿De 8 años? 8 años. Y los padres no pueden hacer nada al respecto. Dios mío, bendito. Esa ley existe ya. Como hay otras leyes que yo lo he estado predicando ya por años. Yo he estado diciendo esto. Yo prediqué una serie de mensajes acerca del alicate. El alicate que va apretando, va apretando, va apretando. Y lo que está pasando es que cuando comenzamos a descubrir las leyes que ya están, ya es porque nos ha pasado algo a nosotros. Nosotros vamos a las cortes o vamos a averiguar y nos dicen, no, pero ya eso no es lo que está establecido. Las leyes han cambiado. Pero si usted no tiene una razón para averiguar, usted está viviendo bajo leyes que ya están establecidas. Y el pueblo, la nación, no se da cuenta. Ahora bien, la oración de los muertos. Vamos a comenzar por ahí. Comenzó a llevarse a cabo en el año 310 después de Cristo. La oración por los muertos nunca se hizo hasta el año 310. El culto de los mártires y de los ángeles en el 350. Todo esto después de Cristo. La misa como tal en el año 394. El culto a María, llamada Madre de Dios, en el año 431. El agua bendita, 460 después de Cristo. El culto en latín, en el año 600. La doctrina del purgatorio, en el año 600. El comienzo del papado, en el año 590. El primer papa fue, claramente, estamos hablando de papas podridas, Bonifacio III. Bonifacio III. Como el primer obispo universal. La cuaresma, en inglés se llama Lent, en el año 635. La virginidad perpetua de María, en el año 649. La fiesta en honor a la Virgen María, 650 después de Cristo. El uso del crucifijo, en el año 705. La costumbre de besar el pie del Papa, 709 después de Cristo. La veneración de las reliquias, 788. Ustedes saben lo que son las reliquias, ¿verdad? Tengo que explicar qué son las reliquias. Esas son las llamadas tradiciones que ellos tienen. Por ejemplo, la quijada de José, que la encontraron en tal lugar, un pedazo de la cruz de Cristo. Hay tantos pedazos de la cruz de Cristo que podíamos ponerla punto por punto y llegar a Nueva York, del tamaño de la cruz de Cristo, por tantos pedazos de madera que dicen que son parte de la... Hacer otra arca. Se puede hacer Sí, otra podíamos arca. hacer otra arca y sobraba para hacer canoas también. ¿Qué año las reliquias, pastor? Perdón. Las reliquias son aquellos objetos que dicen que son santos, que tienen poder, y escuchen bien esto, cada catedral católica, si ustedes no lo saben, o cada templo católico, la importancia y cantidad de reliquias que tienen. No es por el tamaño del edificio, es por decir que ellos tienen, por ejemplo, un pedazo del manto de Jesús. Pueden decir que es parte de una sandalia de Cristo, algo del apóstol Juan, y así de Pedro, diferentes cosas. Eso fue en el año 788.
Remember, this is going to be on YouTube within 2 days. Esto va a estar en YouTube dentro de 2 días, así que pueden mirarlo ahí. El culto a San José en el año 890, la canonización de los santos en el año 993, es cuando eso deciden de que alguien es un santo. El celibato obligatorio del clero en el año 1074. La infalibilidad de la iglesia en el año 1076. La invención del rosario en el año 1090. El sacrificio de la misa en el año 1100. Los 7 sacramentos en el año 1160. La transubstanciación año 1215. ¿Saben lo que es la palabra transubstanciación? Es cuando el sacerdote, el cura, agarra a la copa o el pan y lo presenta al dios sol, porque siempre hay un sol atrás. Y entonces él menciona un hocus pocus de eso en latín, y él dice que él tiene el poder para cambiar eso en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. La confesión auricular en el año 1215. La adoración de la hostia 1220. Eso es cuando el pan, llamado pan, la hostia, que va a ser puesto debajo de la lengua, arriba de la lengua, es adorada en el año 2215. El día festivo de la Eucaristía 1316. El dogma del purgatorio en el año 1439. La extrema unción en el año 1500. Eso es cuando alguien va a morirse y llaman al sacerdote para que le unjan, y entonces le dan lo que se llama la extrema unción. El Ave María 1500. Quiero hacer énfasis en esto porque esto se ha pegado a muchos cristianos, incluyendo pastores, y yo no he tenido pena de decirle, hermano, porque cuando ven algo dicen Ave María, pero ven acá, ¿de dónde se sacó eso? Cantidades de llamados cristianos, e inclusive en la iglesia de Dios, cuando pasa algo se les sale de la boca Ave María. Muchacho, debiste haber visto lo que yo vi. Ok, eso es una costumbre católica. Ave María es una alabanza a María. Nosotros no alabamos a María, alabamos a Jesús. Ok, la tradición exaltada al mismo nivel que la Biblia. Okay, o sea, la tradición católica, las tradiciones al mismo nivel que la Biblia. Por eso es que cuando yo he hablado con sacerdotes de verdad, he hablado con ellos. Ok, entonces cuando usted los agarra con las escrituras, ellos dicen, pero las tradiciones dicen, porque ellos creen que la tradición es tan real como lo es las escrituras, cuando realmente ellos ponen más importancia en las tradiciones que en las escrituras, como pasaba cuando Cristo vino, cuando él se enfrentó a los fariseos y a los saduceos. Él hablaba a ellos que ellos seguían las tradiciones de los ancianos y no la ley. Y los libros apócrifos declarados canónicos en el año 1546. Libros que son llamados apócrifos porque no hubo suficiente, vamos a decir en inglés, data o información para creerlos válidos, para que fueran parte del canon de la Biblia. La Iglesia Católica tiene cerca de 14 libros en la Biblia de ellos. Así que en esta situación vemos que en el asunto del bautizo, el cual también es por el bautizo que quita definitivamente el pecado original de acuerdo a ellos,
Esto es lo que fue escrito en una carta de un tal Barnabás, ya en el segundo siglo. Entramos en el agua llenos de pecados e impurezas y salimos dando frutos. Mentira. Eso no es Mentira. Entonces, esto es alguna de las señales que podemos encontrar en la historia de cómo la apostasía llegó a formar esta bestia. Es una bestia porque nos dice la palabra de Dios que toda la tierra adoró la bestia. ¿Qué significa que toda la tierra la adoró? Que todo el imperio de Roma, donde estuvo, ya lo que se estaba empujando era un tipo de cristianismo pagano que claramente ya era y iba a ser parte de lo que se iba a declarar como la Iglesia católica. La palabra católica o católico significa universal. En caso que algunos no saben por qué se le llama católico, es porque es la Iglesia universal. Si ustedes notan en los periódicos y en los libros, cuando hablan del mundo religioso, se refieren siempre al catolicismo como la Iglesia. La Iglesia. Lo cual claramente es la Iglesia apóstata. Ellos apostataron. Y se quedó un remanente, y ese remanente fue el que estuvo por 1260 años, nos dice la palabra de Dios, siendo perseguida. Ahora, yo tengo aquí un dilema. El dilema que yo tengo es este. ¿Vale la pena entrar y estudiar lo que es la apostasía, o podemos entender que la apostasía es simplemente un movimiento que niega la fe apostólica, que niega el fundamento puesto por Jesucristo y los 12 apóstoles, y que al abandonar esa posición caemos en una apostasía? Yo tengo suficientes datos aquí. Miren. No hay tiempo para estudiar esto. Tiempo. No hay tiempo. Pero yo puedo tocar algunos puntos si es necesario, si ustedes lo creen necesario, si no entienden realmente por qué esto es necesario, porque este espíritu apóstata trabaja en diferentes maneras en diferentes lugares. Yo he visto a congregaciones caer en apostasía. Yo he visto a denominaciones que en su lucha por la mentira comenzaron a predicar contra el catolicismo, y eso lo vamos a tocar después cuando entremos en la segunda bestia, que es el movimiento protestante, que tengo que guardar una porción de esa enseñanza para aplicarla. Entonces, pero quiero que sepan de que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, el apóstol, el hermano del Señor también, y Juan, el apóstol, todos hablaron de que vendría una apostasía. Amén. Y Pablo, en la última reunión que tuvo con los hermanos, les dijo a ellos: de vosotros mismos Amén. se levantarán lobos rapaces, que no tendrán misericordia con el rebaño. Sí, hermano Héctor. Hermano, inclusivamente, precisamente de eso era mi pregunta, de lo que acabas de decir, que yo me quedo admirado de cómo Dios preparó a los fieles a que este monstruo iba a levantarse. Ajá. Eso me llena de bendición, de que Dios protege a su iglesia, Sí. a los que están verdaderamente velando y orando, velando, ¿verdad? Sí. Eso que acabas de decir, que esos hermanos habían ya visto esa visión que venía, esa condición, mejor dicho. Hay una que es muy clara, que yo creo que con esta es suficiente, pero yo estoy dispuesto a entrar en la apostasía si ustedes quieren, porque es que hay tanto. Pero yo creo que hay una escritura
que nos puede ayudar grandemente. Y esa está en 2 de Tesalonicenses. Gracias. Yo quisiera que uno de ustedes lo leyera, que pueda empujar el botón. Y si hay alguna pregunta y quieren hacer algún comentario, levante la mano, haga así, y yo le doy lugar, espacio. No quiero, siempre digo, no quiero que esto sea un monólogo, que yo no hago nada con hablar, y si ustedes no están entendiendo o tienen dudas o se quedan después con preguntas en su mente. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué capítulo? What chapter? 2, 2 1, o 1. Capítulo 1. ¿Qué versículo? 1. Oh. Pablo, Silvano y Timoteo. No, 2. O segunda, perdón. El que lo tenga, que lo lea. Pablo, Silvano y Timoteo a No. la iglesia de... No, Ese es segunda, 1, 2. capítulo 2, 1. 2, 1. Oh, sorry. Pero con respeto, En estéreo, estamos oyendo en estéreo ahora. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os conturbéis. Ok, un momento, vamos a parar aquí. Un momento. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuando Pablo dice eso, es porque hay una razón. Amén. Yo una vez estábamos en una reunión, conversando acerca de unos versículos, y entonces estábamos hablando donde el apóstol Pablo en Filipenses manda un saludo y le dices a fulana y a fulana que sean de un mismo pensar. Y yo digo, no, pare un momentico ahí. Vamos a parar un momento aquí. Esto tenemos que verlo. El apóstol Pablo no habla por hablar. No está conversando porque no tiene otra cosa que decir. Cuando él menciona ahí a dos personas que debían tener el mismo modo de pensar, es porque había un problema. ¿Me están entendiendo? Amén. Y cuando el apóstol Pablo comienza aquí, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es porque ya algunos habían sido movidos en su forma de pensar. Muchas veces en la vida nuestra, nuestra vida, llegamos a una aparente conclusión, ¿verdad? Y entonces oímos otra cosa y entonces cambiamos para allá. Bueno, tenemos que tener cuidado en no movernos fácilmente de nuestro modo de pensar, ni que nos turbemos, ni por espíritu, ni por palabra. Hay personas que usan su espíritu, no el espíritu de Dios, y no necesariamente el espíritu del diablo, es el espíritu de ellos. Okay. Ni por palabra. Hay personas que son, los cubanos usan esta palabra, me gusta esa palabra, en inglés no la podemos usar, pero en español sí, que son, se dice mueleros, de muela, porque hablan mucho, conversan mucho, enredan mucho cuando hablan. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Estaban falsificando estas cartas. Estaban falsificando cartas, hermanos. Enviándolas como si el apóstol Pablo las hubiera enviado. ¿Usted nunca había visto esto en la Biblia? No, hasta donde llega el atrevimiento de personas llamadas cristianos que falsifiquen cartas a nombre del apóstol Pablo. Dice, no se dejen mover ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. Ahí está el gallo diciendo amén, gracias. Amén. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. ¿Qué más dice? ¿Quién estaba leyendo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Ahí está. y se manifieste
el hombre de pecado. Y el hijo de El perdición. hijo de perdición. Ok. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Muchos estaban diciendo de que Cristo estaba ya al venir ya. ¿Qué estaban haciendo? Por eso tenemos que leer la carta completa. ¿Sí? La Biblia, no podemos leer lo que nos gusta. Tenemos que, si usted va a leer el libro de Tesalonicenses, léalo completo. Porque si no, usted va a llegar a conclusiones erróneas porque no se puede aplicar a lo suyo. Ok, ¿qué estaba pasando? Los hermanos aquí habían dejado de trabajar. Porque como Cristo estaba ya al venir ya, de acuerdo a ellos, pues ¿para qué trabajar? Ellos mismos dijeron no. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sudar más? ¿Para qué arreglar mi casa? ¿Para qué la voy a pintar? ¿Para qué voy a sembrar este año? Y Pablo dice, no, ustedes están equivocados. Sí, Cristo viene, pero Él va a venir después que ocurra una apostasía. Ya eso pone a la iglesia en una diferente perspectiva. Ok. Se iba a levantar un hombre de pecado, un hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es esa persona? El Papa. Ahí está. Él es infalible, de acuerdo a él. Cuando él habla en cátedra. ¿Ustedes saben lo que significa hablar en cátedra? Estas son las cosas que ustedes debían escribir. Porque cuando usted va a la universidad y usted se gradúa y le dicen que usted es un catedrático. Hermano Julio, ¿cómo pasa eso en Cuba? De ahí a tocarle ya con la puta. ¿Quién es un catedrático? Catedráticos son los que viven por... Hermano Dorkis. Que ya tiene un título y habla con propiedad sentado y otros lo que diga es y no tiene discusión. Ahí está. Hablar en cátedra, cuando el Papa se sienta, él habla en cátedra. Lo que yo digo es. Entonces lo que dice lo que dice. Porque después de todo, él se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. Hay que besar su anillo. Hermano Alex. ¿Ah? Quiere decir que entonces, Primera Tesalonicenses, lo que estamos leyendo en el versículo 3 y 4, aclara cuándo comienza la apostasía, sí. Cuando aparece el Papa, ¿verdad? Bueno, ya cuando aparece el Papa, realmente la apostasía da a luz al Papa. El Papa no da a luz la apostasía da a luz el Papa. Fue el fruto de la apostasía. Ese fue como la señal clave para que la iglesia entendiera que ya había llegado la apostasía. Sí. El aparecimiento del hombre de pecado. Que sería. Claro, y que esto iba a ocurrir. Y Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 2, 1 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 2 también. Judas también lo dice. Que entrarán hombres encubiertamente. Haciendo libertinaje de la gracia de Dios. La ventaja que veía es que exactamente el texto que estamos leyendo marca los tiempos, marca un tiempo para la iglesia. Claro que para sí. Que veamos que ese es el tiempo en que la iglesia va a poder ver que la apostasía hace ya su aparición. Su aparición. Qué el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Así que Pablo venía diciendo esto. Él había dicho esto anteriormente, lo había predicado, lo había enseñado. Ahora le escribe a los tesalonicenses y le dice, recuérdense, alguien estuvo en nuestro hogar ayer. Y entonces estábamos hablando y este hermano me dijo, hermano, usted predicó esto hace años. ¿Usted se recuerda del mensaje que usted predicó acerca del alicate? Dije, sí, yo lo prediqué y yo mandé a hacer un cartel acerca de eso. Pero en la mayoría de los casos nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que oímos, no lo retenemos.
Y aquí está el apóstol Pablo diciendo, ya yo le he dicho esto a ustedes. ¿No se recuerdan que ya yo se lo he dicho acerca de que esto venía, era un peligro eminente, pero no todo el mundo lo veía? Ahora, yo quiero referirme a algo que dijo el hermano Héctor. Y esto es muy, pero muy necesario. Dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora, escuchen bien, agarren esto, por favor, no lo dejen que se resbale. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que estaba deteniendo esta apostasía? Una pregunta, quiero oír a algunos de ustedes hablar. Sí. Hermano Alex. Ajá. Basado en tus enseñanzas pasadas que yo he escuchado, tú enseñaste que lo detenía era el paganismo romano, la persecución. Cuando el paganismo fue, o sea, que el emperador convirtió el paganismo en cristianismo, eso era lo que lo detenía, conforme a lo que tú me enseñaste en el pasado en otros mensajes. Bueno, parece que hoy yo no te enseñé bien o te confundiste. Quizás. Porque había algo que lo estaba deteniendo. Hermano, vamos a pensar, tanto los que están aquí como los que están acá en el otro monitor, porque es que no cabemos todos en el mismo monitor. Okay. ¿Qué es lo que pasa en una congregación que puede parar espíritus que operen dentro de ella? Puede ser la predicación del evangelio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hermana aquí. Sí, hermana, le diste en la cabeza al clavo. ¿Usted sabe quién lo que estaban parando esta influencia? La predicación de los apóstoles. Amén. Ellos estaban predicando cuando los apóstoles mueren, ya que queda Juan, el único que queda es Juan, cuando él viene de la isla de Patmos, ya ese espíritu estaba entrando de tal manera que no querían reconocer al apóstol Juan. Y Juan tiene que convencerlo a ellos. Decirle, yo estuve con él, ustedes no estuvieron con él. Yo recosté mi cabeza en su regazo. Yo palpé al verlo de vida. Por eso es que el capítulo 1 de Primera de Juan es tan mal predicado. Es predicado mal. Entonces, porque él está tratando ahí con una generación nueva que no conocía de los apóstoles lo que debían conocer. Juan había estado exilado en la isla de Patmos por años. Ya él regresa. Él tiene ya cerca de casi 100 años. Nosotros tenemos que tener entendimiento y conocimiento de quiénes han sido los héroes en la iglesia. Nuestra juventud de hoy está muy mal educada. Nuestra juventud cristiana de la Iglesia de Dios conocemos muy poco de la historia de nosotros mismos. Tenemos que ser educados. Tenemos que comenzar por el ABC otra vez. Ese es el deseo de mi corazón. Porque muchos, como yo he predicado tantas veces, se especializan en la Y, en la X y en la Z, pero en el ABC fallan. Tenemos que regresar al fundamento de lo que es el verdadero cristianismo. Sí, hermano Ricardo. Hermano, quería hacer un comentario porque ahorita cuando usted preguntó si era necesario entrar en el tema de la apostasía y todo eso, y aparentemente lo tenemos claro, pero yo me estoy dando cuenta, hermano, que hay una necesidad tremenda de saber los detalles, de saber la historia, de saber cómo nos está afectando, perdón, cómo nos está afectando hoy en día, porque eso es algo que todavía está vigente
en los templos llamados cristianos y todo eso, yo sé, y tiene toda la razón, de que los símbolos del Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis es muy importante, pero cuando llegamos al tema de la apostasía, es algo que está tan vigente y que si no tenemos cuidado nos puede afectar, porque como usted dijo ahorita, no viene algo no es algo que viene de momento, es sutilmente, poco a poco, y cuando nos queremos dar cuenta, ya ese alicate nos tiene prensado. Entonces, yo sé que me imagino que el estudio de la apostasía es muy grande, como enseñó en todas sus notas, pero no estamos apurados y no pensamos ir a ninguna parte. Y no sé, esa es mi opinión y eso es lo que yo siento en mi corazón. A mí me ayudaría muchísimo, y estoy hablando por mí y por mi esposa, que nos ayudaría muchísimo saber más detalle cómo esto nos puede afectar directamente o cómo nos está afectando, porque tenemos que verlo, pero hay veces que no nos damos cuenta de que ya nos está afectando. Sí, nos está afectando, ¿cómo no? Nosotros estamos ahora mismo en este tiempo que nos ha tocado vivir, y no estoy hablando nada por causa del COVID, en los últimos 5 años. ¿Okay? Esto es una cosa que viene andando, caminando ya desde los años 70. Recuérdense que yo comencé en el ministerio en el año 68, ya como pastor, y yo he pasado por algunas apostasías y me costó, a mí me costó grandemente. Hoy estamos entre nubes de apostasía a nuestro alrededor. La mayoría en la iglesia no se preocupa por esto porque el enfoque de ellos es ellos mismos, nosotros aquí. Y no nos damos cuenta de que esto es una cosa que está afectando a el mundo completo. La Biblia no fue escrita para Estados Unidos. Y esa es otra cosa que yo he predicado y lo he predicado una y otra vez. No podemos juzgar las cosas que vemos en este país para decir que esto es parte de los últimos días. No, y ven acá, ustedes no han leído, no se han recordado que hay hermanos, por ejemplo, en otros países, en Europa, en África, en el Medio Oriente. Sí, ahora mismo están encarcelando a cantidades de cristianos en China. ¿Quién habla de eso? Nadie habla de eso. En el Canadá, hace unos días, yo vi el video. Un joven pastor está predicando lo que se debe predicar. Cuando terminó, llegó esta policía que está dedicada a esto, le puso las esposas, se lo llevó. Lo pusieron en la cárcel. Yo vi a la esposa cuando ella hace como una conferencia de prensa. Y entonces esto salió también en Fox News. Así que esto no es una cosa hecha en un rinconcito, donde le dicen, cuéntenos qué le pasó a su esposo. Le pasó esto y esto y esto. Le dicen, lo están maltratando de tal manera que solamente lo dejan salir de la celda 30 minutos al día. Esto es en el Canadá. Wow. No estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de Corea del Norte. Estamos aquí en nuestros vecinos del Canadá. Y escuchen esto. Le dicen a ella, ¿y cuándo él va a salir? Dice, no se sabe, nadie dice nada. Todo el mundo está callado. Le dice, ¿tu país ha cambiado? ¿Usted es canadiense? Dice, sí, nosotros somos canadienses. Y dice, ¿qué me puedes decir del Canadá? Estas son las palabras que ella dice. Este no es el país en el que yo nací. Wow. Hermano, esto está aquí en las puertas de nosotros. Hermanos, estamos listos entonces con papel y lápiz. Yo me imagino que ¿sabe? Cuando usted quiera, prepárese, hermano, porque estamos aquí como un montón de muchachos. Muchachos hambrientos, un montón de muchachos hambrientos. Sí, amén. Primeramente tenemos que estar al tanto
Yo creo, y esto no es una cosa que yo puedo hacer por ustedes, tenemos que conocer la historia de lo que es la Iglesia de Dios. Comenzando por ahí, hay libros en español que pueden conseguir. Aquí tenemos a la hermana, creo que es, no sé si la hermana Celine, hermana, tú lo pusiste en el libro de H. Bounds, ¿no? No, fue Sí. Eudi, El hermano Eudi puso un libro y después yo encontré un libro que tenía 9 Ajá. en uno. Okay. Que tenía 7 de la oración y otros de la resurrección de... Ok, esos son libros que se pueden buscar en el internet y están en español. Porque son libros que ya esos libros no están, cuestan. Yo pagaba por esos libros en un tiempo $5, $5.95, $9.95. Algunos de estos libros, ¿cuánto costaba ese libro que tú encontraste ahí? $500. Wow. Son joyas. ¿Por qué son tan caros? Porque ya no existen. ¿Y por qué no existen? Porque hay compañías, prepárense para esto otra vez. Porque aquí yo creo que vale la pena mencionar esto. Aquí hay un espíritu de autocensura, donde las personas se están censurando a sí mismos por el miedo que hay de hablar de Cristo, de hablar de las virtudes, de hablar de por ejemplo, de la cultura cristiana, judeo-cristiana que tenemos en este país. Entonces, por ejemplo, usted publica un libro, ¿no? Entonces, si usted lo lleva a Amazon o lo lleva a Barnes & Noble, que son librerías grandes aquí en Estados Unidos, le dicen, no, ese libro no lo podemos publicar porque ese es un libro que tiene material de odio. Hate. ¿Saben ustedes, escuchen esto, que los cristianos evangélicos, todos aquellos que profesamos ser cristianos, de creer en Cristo, de creer en la Biblia, estamos siendo clasificados junto con el Ku Klux Klan? Estamos siendo clasificados con terroristas. Nos están poniendo en el mismo saco. ¿Para qué? Cualquier excusa, cualquier cosa que ocurre, va a haber problemas. Por eso fue que yo estuve predicando un mensaje no hace mucho y yo le dije, déjame predicarlo ahora, porque no sé si el año que viene lo voy a poder predicar. Sí, hermano Marco. Hermano, una pregunta. Comentó acerca de lo que sucedió con este hermano ahí, este pastor en el Canadá. Pero el delito que se le acusaba, ¿cuál fue el delito? De predicar el evangelio, que predica contra el pecado y contra las cosas malignas que quieren hoy que nosotros aceptemos como normales, como el cambio de sexo, como aceptar todas estas nuevas modernas ideas, matrimonio entre del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Él no predicó acerca de eso, pero él lo mencionó. Y eso se clasifica ya hoy en Estados Unidos como propagación de odio. Y ya hay leyes que están siendo preparadas para perseguir, por ejemplo, a aquellos que lo hagan. Y yo lo que estaba hablando es de la autocensura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a hacer algo, ¿no? Si yo voy a hacer algo, a escribir un libro, si yo voy a abrir un negocio, por ejemplo, y yo soy cristiano y yo le pongo afuera, por ejemplo, la tienda de la fe. Bueno, pues entonces yo no lo voy a poner, porque ya eso va en contra del sentimiento popular de hoy. Entonces yo mismo me autocensuro, no pongo eso, pongo otra cosa. Entonces el gobierno de Estados Unidos puede decir, pero nosotros no hemos pasado esas leyes. Ustedes son los que lo están haciendo. Y es verdad. Porque eso es lo que hace el temor, que usted se autocensura. Amén.
sin que el gobierno lo haya dicho, usted mismo por miedo se calla la boca. Y eso es lo que está pasando aquí. Hermano, y ahí hermana cuál es la- hermano, una pregunta más. Cuando eso ya está tipificado como delitos, predicar en contra del pecado, de la homosexualidad, de todo eso que va en contra, que ellos le llaman odio, porque así lo están viendo, ahora es todo que viva el amor y viva el amor. Sí. ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? Por ejemplo, en el caso de ustedes que están en Estados Unidos, si lo predican, van a ser detenidos y llevados a la cárcel. ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? ¿Guardar Bueno, silencio, predicar? No. Mi decisión está hecha. Yo no quiero ser héroe para nadie, ¿ok? Pero mi decisión está hecha. Yo lo he dicho públicamente. Yo soy responsable de lo que yo digo. Yo voy a seguir predicando como yo siempre lo he hecho. Si algún día tengo problemas, vamos a confiar que no, pero si algún día no voy a dejar de predicar, no voy a callarme la boca porque entonces yo me hago cómplice. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo decir? No, porque yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces, me voy a callar la boca y no voy a cantar más esos signos que son exclusivos a la iglesia de Dios. ¿Quién quiere sufrir por Cristo? Amén. Tomando lo que él dejó, de la copa de amargura que en el Calvario bebió. Entonces, yo no puedo estar cantando eso si voy a ser un cobarde. Y yo no voy a predicar con temor a que me pueden hacer algo. Porque entonces yo estaría haciendo lo mismo que yo estoy enseñando. Me estoy autocensurando por temor a que vamos a cruzar el río primero. Sí, hermana Catherine. Hermano, lo que usted está diciendo ahora, bueno, cuando yo levanté la mano quería hacer un comentario en referencia a lo que usted dijo, que fue lo que paraba esa apostasía. Pero en referencia a lo que usted acaba de decir, en mi país tenemos un dicho que se dice, el que calla, otorga. Ajá. Y muchas veces el callar es más cómodo, pero se está otorgando. Exactamente. Eso también hay que estar de acuerdo. Respecto a lo que dice Hay otro dicho que dice que tanta culpabilidad tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Exacto. Pero volviendo a la más? apostasía, yo pienso que es que también nosotros, primero me confundió mucho, no debería ser bueno, pero de ver cómo estas cosas que están pasando hoy han estado pasando por siempre. O sea, que no somos los únicos que vemos cambios que nos duelen y es bueno saber que nuestros hermanos anteriormente pasaron por lo mismo y pudieron sobrellevar, pudieron vencer, pudieron sobrellevar la cosa. Eso es como un alivio a mi corazón. Lo otro que yo pienso es que una de las cosas que para la apostasía o ayuda a mantenernos firmes es el amor por Cristo. Amén. Porque tenemos una tendencia a enfocarnos mucho en las leyes, en las normas, en agachar la cabeza a un humano, en todas esas cosas, en los estándares, y eso no es que no sea importante, pero de un momento a otro nos vemos que estamos hablando de todo menos del dueño de la casa. Es como entrar en una casa y empezamos a decir los muebles, la puerta, el color de las cortinas, y que esté organizadito y que esté limpio, y nos olvidamos de saludar al dueño. Exactamente. Y yo pienso que parte de lo que nos pasa es eso, que nos metemos en tantas cosas y se nos olvida que el foco es el Señor. Hay dos anécdotas en referencia a eso. Y yo estuve predicando usando esas dos. Yo tuve 1 año y pico, más de 1 año y medio. Solo lo que estaba predicando era acerca del avivamiento. Fue lo que Dios puso en mi corazón y nada más Dios me decía, vuelvo otra vez, diferentes ángulos. Estuve predicando 1 año y pico acerca de eso. Hay una historia en la Biblia cuando Jesús va a Jerusalén con los padres. Y en la fiesta, cuando ellos están regresando, que iban por el camino, donde habían miles y miles de peregrinos que estaban regresando a sus aldeas y sus ciudades,
pues todo el mundo claramente se conocía, casi todos, hablando de la fiesta, el tiempo que habían pasado, las experiencias que habían tenido, y de pronto Jesús se pierde. No encuentran a Jesús. Y yo en ese tiempo meditaba cómo muchas veces nosotros en nuestra fiesta religiosa nos hemos olvidado de Jesús. Se ha perdido. Hemos perdido visión de su sacrificio, hemos perdido visión de su resurrección. El mensaje más poderoso que tuvo la iglesia en los primeros años fue el mensaje de la resurrección. Otra historia es de esta familia que tiene una fiesta en su casa y ella había tenido un bebé y lo había acostado en la cama, boca abajo, del cuarto. Un tiempo de frío y comenzaron a llegar los invitados con sus abrigos y demás. Y en el saludo, los besos, en el hablar, la madre se recuerda del niño y lo va a mirar, y cuando va al cuarto, el niño se había ahogado porque todos habían tirado sus abrigos arriba del niño sin darse cuenta. Volvemos a lo mismo. Hemos ahogado al Señor con nuestras cosas, con nuestras ideas, con yo no sé, con nuestras actitudes, con nuestra propia ira. Digo nuestra, yo gracias a Dios me ha dado victoria sobre eso, pero estoy hablando ahora, yo diría, tomando todo en cuenta, ¿no? Hay quienes predican con ira, hay quienes hacen estas cosas creyendo que están defendiendo la verdad, y realmente no es así, no es así. Entonces estamos ahogando a Cristo, le estamos tirando, ni nos damos cuenta que el niño está en la cama, ni nos damos cuenta que el niño está en el templo, que él no está con nosotros porque estamos tan preocupados con lo que fulano me va a decir, que si me van a criticar, que si me van a acusar, que si me van a marcar. Márquenme todo lo que ustedes quieran, pero yo no voy a perder visión. Yo quiero saber que Jesús está conmigo. Yo no puedo dejar que él sea olvidado, que él sea dejado, porque yo estoy tan preocupado por otras cosas, por mis agendas y por mis asuntos y por mis problemas. Y por problemas siempre vamos a tener, situaciones siempre vamos a tener. Entonces, cuando vemos este asunto de la apostasía, ¿usted sabe cómo vemos la apostasía ahí? Cuando el apóstol Pablo le dice a uno de sus ayudantes, le dice: solamente puedo usar a este hermano porque todos los demás están atrás de lo suyo propio. Estamos hablando en los años 80 y pico después de Cristo. Ya muchos estaban mirando nada más que lo de ellos. Por eso fue que dio lugar a una apostasía, porque lamentablemente la mayoría se durmió. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Todas se durmieron. Todas se durmieron. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que tenían aceite. Amén. Amén. Otro depósito. Eso lo salvó a ellos. ¿Qué nos salva a nosotros hoy? Que nuestro depósito esté lleno con el Espíritu de Dios. Hay que buscarlo, hay que tenerlo, hay que ser bautizados con él, porque si no, no va a haber candela para tener la mica ardiente. Es la realidad. Hasta aquí se nos fue el tiempo. Hermanos, Héctor. No, hermano, yo solamente quería que yo venía con ese concepto un poco equivocado. Si tú podías explicarme un poquitito más sobre el versículo 6. Está bien, hermano. Apúntalo ahí y me lo recuerdas el próximo domingo. Ok, está bien. Ok. A todos, hermano, deja ver, hermano. Brother Farron, you want to say anything, brother? No, brother, just that glory to God. I mean, this is, thank God for these teachings.
We're very grateful. Hermano Santos, ¿quiere decir algo? Hermano Julio, ¿quiere decir algo? Sí, quería buen tiempo en el cual es de beneficio para nuestras vidas en estos momentos de tantas doctrinas diferentes, comentarios en todos los lugares. Y bueno, también quería presentar a los hermanos que están alrededor mío, que la hermana Raité, dueña de la casa, y el hermano Manuel, joven de la congregación, que es el dueño del teléfono. Ok, enséñate, hermano, enséñate, muéstrate. Date a conocer. Estás allá atrás, está muy atrás. Mucho gusto, hermano. Oh. Hermano Manolito de la congregación del Capón. Oh. Me alegra conocerte, hermano. Gracias por ayudar al hermano Julio. Mucho gusto, hermano Ale. La hermana Raité. La hermana Raité. Dios la bendiga, hermana. Mente, hermano. Ya nos veremos. ¿Cómo es? How do the other saints from the other countries feel when they're able to? I'd like to. Hermano, ustedes que son de otros países, ¿qué sienten ustedes cuando vienen a estos hermanos de Cuba? Ay, qué lindos. Muy admirado. Bendecidos. Te extrañamos. Y mucho amor. No tenemos excusa, hermano. Amén. That's No it. tenemos excusa ninguna tenemos. Amén. 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 Vamos, hermanos. Los Bueno, amo, hermano. si nadie tiene algo que decir, Hermano Alex, algo más. Nomás usted para la próxima clase si puede hablar, usted dijo, mencionó algo que dijo, hay que volver, estamos a veces en la Y, en la Z, pero hay que volver al ABC. Sí. Si pudiera hablar un poquito de eso. ¿El ABC? Es que es importante porque a veces, como usted dice, estamos enfocados tanto en otras cosas que nos olvidamos de cosas muy importantes y muy básicas. Seguramente, hermano. Las enseñanzas del Señor Jesús siguen siendo el fundamento de nuestra vida. Amén. Sí. Mi esposa dice que si no estamos claros en el ABC, si llegan tiempos peores que los que tenemos, estamos hablando desde el punto de vista cultural y espiritual. Esas cosas vienen y van, pero no vamos a poder estar en pie. Vamos a perder la visión, nos vamos a aclimatar, nos vamos a acostumbrar y después vamos a comprometernos. Nos veamos, vamos a terminar una iglesia más entre otras iglesias. Ay, no. Entonces el mensaje de salir de ella, pueblo mío, se pierde. Se pierde. Gracias al Señor por este momento. Hermana Darla ha estado ahí. Hermana Darla. Gloria a Dios, hermana Darla. Hermana Darla es diaconisa aquí en la congregación. Hermana Darla, ¿quieres orar en inglés o en español? Yes, you put a mic on. You have to put your mic. El micrófono. Okay, the mic is on now. It's on. ¿Quieres hablar en inglés, español o hondureño? I know you will say that. I know you will say that. Okay, I do Romanian. Okay. Yo te entiendo, hermana. Llenos de oración. Ahora como tú quieres. Okay. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te doy gracias a ti por este día, Señor, que tú has dado a nosotros. Te doy gracias, Señor, por su palabra, cómo nos hace falta, Señor, por tú has traído cosas, recuerda nuestra mente, Señor, cosas que necesitamos para... Amén. Para gracias. Adelante, Señor, me uno con el deseo, los hermanos, de que puede seguir trayendo ese mensaje para nosotros, por favor, Señor. mi Dios, gracias. A veces, Señor, olvidamos, Señor, los Sí, ABC, como dice, pero queremos más de ti. Queremos gracias, Señor, gracias. Queremos, Señor, no queremos, Señor, esconder a Cristo nuestra vida. Gracias, Señor.
Y que nosotros puede ser la luz y puede ser el ejemplo, danos la fuerza, danos la gracia para seguir, para no desmayarnos, Señor, para mantener activados siempre, Señor. Para que la verdad que no importa que lo que tenemos que sufrir, que pasar, ayúdanos, Señor, para poder ser verdad, parar firme en ti, porque vale la pena, Señor, mi corazón está muy agotado. Gloria a Dios. Quiero mostrar más de ti, quiero más de ti. Amén, amén. Señor, Gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias por ser aquí. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Nosotros tantas cosas, tanta confusión, tantas cosas, pero queremos más de ti, queremos mantenernos en tu palabra. Thank you, God. Gracias, Padre. Sea con todos mis hermanos en Cuba, en diferentes lugares, hermano Claudio, que voy a ver en el Sí, Padre, fortalece, hermano. Gracias. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Para seguir, Señor. Toda la gloria se demos a ti, Amén. Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén.